28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, hermanos, seguimos en el tratamiento de este cuarto mandamiento, que se trata sobre el día de reposo. Hace algunos días estuvimos hablando sobre las primeras cosas que haremos en el trato de este mandamiento, y hablamos que dentro de estos asuntos que veremos en el cuarto mandamiento, hablaremos de 4 puntos muy importantes. Y estamos en el primero de ellos, y el primero de ellos es la autoridad de este día. Dijimos en la ocasión pasada que este mandamiento fue instituido por Dios en el capítulo 2 de Génesis, en la creación. Dios creó este día allí, pero lo refrendó en Sinaí. Y hablando entonces, si este día fue instituido en el Edén y refrendado en Sinaí, no significa que este mandamiento debe ser derogado, que hasta aquí fue que se cumplió, porque hablábamos que ni los escritos del Antiguo Testamento, ni los profetas, ni el Señor Jesucristo, ni los apóstoles, y aún ni siquiera una parte de la iglesia ha dicho que este mandamiento caducó. Así que estamos trabajando sobre el entendimiento que se debe tener sobre este mandamiento. Permítanme, hermanos, ser muy reiterativo en esto, porque si tomamos las cosas tan superficiales, entonces vamos a caer en errores, no vamos a entender cómo somos defensores de este día. Y dije defensores de este día, no debería ser así, hermanos. Defensores de este día, ¿acaso qué otro mandamiento estamos defendiendo? Solo este. Los otros ya lo sabemos, los cumplimos, gracias a Dios por esto, pero tenemos que salir en defensa de este día del Señor. Así que continuemos hablando sobre esos propósitos que el Señor colocó sobre su día. Preguntémonos, hermanos, para quienes están hoy aquí por primera vez escuchando esto, ¿por qué fue que Dios instituyó este día de reposo? ¿Por qué el Señor lo hizo? Ahora la pregunta es, ¿Dios instituyó este día de reposo, este cuarto mandamiento, para que fuera temporal? ¿Acaso la iglesia hoy tiene un decálogo de 9 mandamientos? Bueno, parecería que esa frase está mal dicha. Un decálogo de 9. Pero hermanos, en el español no todo decálogo es de 10. Hay decálogos de 12, hay decálogos de 7, 9, etcétera. Depende de lo que se quiera decir con esto, pero nosotros hoy, en nuestra ley moral, sabemos que existen 10 mandamientos. A ver, yo no encontré una frase apropiada para, así como se dice decálogo, ¿será novenólogo? Nonálogo será 90.
Nonálogo es 90. Pero nuevélogo no me suena, en fin, puede ser una frase que ustedes me ayuden a entender ahí, pero son 10, no son 9. Es más, es hasta difícil decir eso. Entonces, hermanos, nosotros entendemos aquí que Dios instituyó este día porque Él así lo quiso. ¿De qué manera entonces este día cambió con la venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo es que la iglesia debe guardar este día? Hago esta pregunta y ustedes ya saben la respuesta. Han existido conflictos acerca de este día entre los primeros reformadores y los que hay en la actualidad. ¿Ustedes qué me dirían? Absolutamente sí. Pero entonces sigamos respondiendo estas y otras preguntas que aparecerán por allí, porque es necesario que evacuemos todo esto con claridad, porque el principio y la autoridad del día de reposo, según la buena voluntad del Señor, según su absoluta voluntad del Señor, es para que nosotros los creyentes hoy día lo podamos realizar, vivir, cultivar, gozar, etc. Recordemos, hermanos, que luego que el Señor acabó la obra de la creación, nuestro Dios descansó, reposó. Hablaremos adelante sobre ese reposo de Dios. No significa que Dios dijo, hasta aquí hice 1, 2, 3, 6 días y entonces una butaquita para descansar y no hagamos nada este día. Imagínense ustedes donde nuestro soberano Dios se hubiera cruzado de brazos este día. Había cosas más que hacer, cosas más que gobernar, y Dios no podía darse ese beneplácito de cruzarse de brazos y dejar que el día pasara. El Señor continuó haciendo sus cosas, pero este día Él lo santificó para su gloria. Este día Dios nos lo dio para que nosotros lo podamos disfrutar. Lo más contundente de esto es que cuando Dios dijo, este es el día de reposo, el Señor lo santificó. Noten ustedes la importancia que el Señor le dio. Este fue un decreto que el Señor dio desde hace muchos siglos atrás. Incluso hasta antes de Moisés, muchísimos años atrás. Y como nos hemos podido dar cuenta, los hombres desde la creación han venido guardando este día. Nuestro Señor dio este día de reposo con 2 razones muy específicas. 2 razones muy específicas. El primero, para conmemorar la obra de la creación. Y el segundo, para establecer un día de descanso y de adoración. Todo esto lo vamos a ver en adelante, hermanos, porque este mandamiento tiene mucha tela para cortar. Así que Dios dio este mandamiento por esas 2 razones: conmemorar la creación y establecer un día de descanso y adoración. Seguimos diciendo que algunos mantienen la postura de que el 4º mandamiento que acabamos de leer ya no es aplicable. Porque según ellos, según estas personas, esto fue diseñado solo y únicamente para la época de los judíos. Sin embargo, este mandamiento tiene claramente mucho alcance de lo que esas erradas opiniones conllevan. Pues claramente el Señor lo inauguró en la creación, no para que fuera de uso temporal, y esto sigo insistiendo, no para que fuera de uso temporal. Pues este mandamiento, si este mandamiento hubiera sido de uso temporal, si este mandamiento caducó, debería ser porque en los restantes 6 días ya no trabajamos. O sea, sería
No entiendo yo muchas veces esto, como muchas personas pueden decir que este día caducó si seguimos trabajando y el hombre necesita descanso. Eso lo vamos a ver después. El hombre necesita descanso. Así que este día es una ordenanza de la creación y que la gente que vivió desde el periodo de Adán hasta Moisés con toda seguridad sabían, conocían sobre esa ordenanza de guardar el día del Señor. Y nosotros podemos creer que esta gente lo hacía con una obediencia a la misma. Ellos conocían esta ordenanza. Algunas personas, sin embargo, enseñan que el guardar el día del Señor comienza desde Moisés, desde este mandamiento, desde que lo acabamos de conocer, desde que la ley se entregó. Ellos piensan que aunque Dios proporcionó el modelo del día del Señor en la creación, a la gente no se le dijo que lo guardaran. Entonces, por esa razón, basan su punto de vista en que no hay mención, y ellos argumentan esto, que no hay mención entre Génesis 2 y Éxodo 16 del día de reposo, que ahí no se menciona para nada. Bueno, ahí les dejo esa tarea, Génesis 2 a Éxodo 16, a ver si encuentran mención de el día del Señor en esto. Pero están dejando a un lado ese poderoso enunciado de Génesis 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí expresamente Dios bendijo el séptimo día y, como lo dije hace un rato, lo santificó, es decir, lo consagró. Estas palabras realmente se refieren a algo trascendental que Dios hizo para la raza humana. ¿Y para qué hizo el Señor esto para la raza humana? ¿Simplemente porque a Él le gustó molestarnos con sus decretos y con sus cosas? ¿Acaso Dios siempre dio algunas leyes, algunas ordenanzas, pues simplemente para enterarnos de esto? ¿O para que lo obedeciéramos? Y entonces nosotros podemos decir, realmente el Señor, toda ordenanza, Dios lo dio para que obedeciéramos lo que Él dijo. Y además, que con obedecer nos beneficiáramos de ello. Al crear el Señor este día, el Señor se lo comunicó a Adán y a Eva, porque es que Dios está sobre los tiempos, sobre los días. Así que estas palabras tienen un gran significado, porque dentro de los 7 días, los hombres deberían saber que había uno, que se debería guardar con especial cuidado. Porque este día Dios lo distinguió, que debería ser elevado por encima de todos los demás y que este día debía ser reservado para propósitos espirituales. Consideremos esto un momento, hermanos. Dios bendijo el día del Señor, pero normalmente la Biblia nos enseña que las personas son las que son bendecidas. Pero Dios bendijo el día del Señor. Así que fue un día distinguido por encima de otros y santificado. Esto indica que Dios mismo fue el que declaró ese día santo de esa manera. El hecho de que Dios santificara un día, lo que el Señor estaba diciendo es que hay que apartar este día entre 7 para propósitos espirituales. Hay que apartar este día de entre los 7 para propósitos espirituales. El mensaje obvio del gran acto de Dios era que si se guardaba este día, entonces habría una bendición adjunta al hacerlo.
el hombre debería apartar este día para el Señor y para descansar del trabajo, lo cual se basa en que habiendo descansado Dios en este día, así también el hombre debía descansar, pues el hombre está hecho a semejanza e imagen del Señor. A Adán se le dio la tarea de labrar y de cuidar la tierra, pero también se le dio el conocimiento de este día especial y de las obligaciones que este día debería tener. Adán, aún después de su caída, perseveró en cuidar el día del Señor. Así que aquellos que niegan que el día de reposo fue instituido en Edén, no tienen explicación de lo que Dios hizo cuando bendijo y santificó este día. Para ellos, ese acto enormemente significativo del Señor se convierte en algo irrelevante y misterioso durante muchos siglos, hasta que el cuarto mandamiento fue dado a Moisés. Ellos tampoco tienen una explicación para las palabras que introducen este mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate. Cuando se dice acuérdate del día de reposo, debe dirigir nuestra mirada el día de reposo cuando fue inaugurado allá en Edén. Así que en el cuarto mandamiento, cuando se incluyen estas palabras, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Al no poder ellos explicar estos textos monumentales, aquellos que quieren limitar el día de reposo solo al pacto de Moisés, simplemente dicen, borrémoslo, así de plano, quitemos esto. Y estas palabras no las tengamos tanto en cuenta. Hermanos, este mandamiento, como lo hemos visto, está previamente instituido en Génesis. Sin embargo, toda la raza humana y después de la caída continuó escuchando esa llamada de participar en adoración, gozo espiritual y proclamación del Creador ese día, tal cual nosotros venimos haciendo este ejercicio, hermanos. Nosotros sabemos que este día existe. Sabemos que Dios mismo lo instituyó. Conocemos en el mandamiento que nos dice que debemos guardarlo. Acordarnos de este día. Acordarnos de lo que hay que hacer. Pero, ¿y cómo entonces lo estamos haciendo? ¿Cómo es que la iglesia hoy está participando del día de reposo? ¿Cómo lo hace? Hemos visto por la práctica que el día de reposo es quebrantado de tal manera en la iglesia que aún estando todo el día en el templo, incurrimos en ese error. Mucho más, si nosotros abandonamos el templo y nos vamos este día a hacer otras cosas que no están instituidas en este día. Y sobre esto de guardar el día del Señor, vamos a tener que pisar muchas ampollas, demasiados juanetes, que van a ser muy dolorosos, porque nosotros mismos hemos incurrido en, ¿cómo se llama? En haber quebrantado y profanado. Esa palabra, gracias hermano. Esa palabra, profanado. Cuando yo digo esa palabra, profanado, a mí me suena una palabra muy gruesa, muy dolorosa. Cuando decimos, la iglesia ha profanado el día del Señor. Bueno, ya hablaremos de esto, hermanos. Usted está diciendo, hermanos, sí que ha abierto carpetas ahí diciendo, ya hablamos. Tranquilos,
no se afanen. Esperamos que el día del Señor venga y nos haya estudiando el cuarto mandamiento. Así que no tenemos afán. Pero anotemos algo muy curioso acerca de este día. A menudo se ha venido puntualizando del día de reposo que este día se insinúa en el relato del diluvio de Noé. ¿Cómo? Porque es que allí en el relato de lo que ocurrió con Noé, hubo varios eventos que incurrieron en el intervalo de 7 días. Como si cada trabajo que se realizaba en el arca tuviera que esperar hasta después de un día de reposo. Este ciclo de 7 días de la semana que se inauguró en Edén se puede observar en Génesis 7:4. Génesis 7:4. Pero también voy a hacer mención del versículo 10 en este capítulo. En Génesis 7:4 dice, porque pasados aún 7 días, cuando el Señor estaba hablando sobre lo que iba a venir, dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en el versículo 10 de este mismo capítulo, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora vamos a Génesis 8:10. Y en Génesis 8:10, ya Noé, estando en el arca y más de un año encerrado ahí, o un año encerrado ahí, dice, abrió la ventana, dice, y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Pero en el versículo 12 dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Así que nosotros podemos entender que la semana que se le dio a Adán en el huerto, sin duda alguna se convirtió en un estándar del mundo antiguo. Ahora, la narración que nosotros encontramos en Éxodo 16, donde vuelve a aparecer muy claro lo del día de reposo, encontramos la importancia tan fundamental que esta gente le daba al día de reposo. Pues, a ver, aquí Moisés no está diciéndole a aquellos que lleva camino a la tierra prometida, no les está diciendo, oiga, acuérdense, mire, un día el Señor instituyó el día de reposo. Él no les dice esto, sino habla de lo que tienen que hacer en el día de reposo, porque ya ellos lo entendían, sabían cómo era esto. Lo que pasa es que tenían que practicarlo, porque hasta ahora lo estaban reivindicando, hermanos. Recuerden que habían estado esclavos muchos años. Ya ahora tenían que reevaluar todas aquellas cosas santas que el Señor les había enseñado, y dentro de ellas el día del Señor. Pues la verdad, hermanos, que este mandamiento se encontraba en vigor desde Adán hasta Moisés, pero no sabemos si realmente la gente lo cumplía fielmente o no. Pero lo que aquí vamos a mencionar es que cuando Dios proveyó el maná, las reglas de su recolección suponían que deberían honrar el día de reposo. Por eso se le avisó a esta gente, ustedes deben recoger maná 6 días, pero el 6º deben deben tomar porción doble. ¿Para qué? Porque el día 7º era el día consagrado al Señor. Éxodo 16:23, donde dice, esto es lo que ha dicho Jehová, les dice Moisés a su pueblo, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Aquí les está aclarando, reivindicando lo que el Señor les ha dicho. Entonces podemos asumir que la simiente piadosa de Adán y de Abraham habían recordado el día de reposo hasta ese momento. Aunque bien pudo ser que tuviera que ser reavivado como ahora lo están haciendo debido a esos trabajos esforzados en Egipto. En este punto,
la narración bíblica nos dice, sin lugar a dudas, que la gente sabía lo que en realidad era el día de reposo. Bien, hermanos, estamos hablando de unos propósitos. Y vimos que el primero de ellos era la autoridad del día de reposo. Ahora dejemos la autoridad del día de reposo ahí. Pero en la medida que vayamos mirando, nos vamos a dar cuenta que el día de reposo tiene demasiada autoridad sobre la iglesia. Ahora dejémoslo ahí quieto y miremos nuestro punto número 2, el cual nos dedicamos a examinar, y es el propósito del día de reposo. El propósito. John Flowell hace un comentario sobre los honores que Dios le dio al día de reposo, a este cuarto mandamiento, y dice nuestro antecesor, defensor del día de reposo, Flowell dice: ¿son estas las características de un mandamiento inferior que puede ser tratado a la ligera hoy día? Hace esa pregunta, porque luego dice, si ustedes ven, el día de reposo es el más largo de todos los mandamientos. Lo preceden un recordatorio y una advertencia solemnes. Y termina diciendo este comentario: para fortalecer el mandato y exigir su cumplimiento, entonces se presentan muchos argumentos más que en cualquier otro mandamiento. Cerremos este comentario hasta ahí. Viendo lo que este comentario hace, que es responsable sobre el día del Señor, no cabe duda del honor que Dios le dio a este día. Sin embargo, no debemos dar parte, hermanos, a que sobre este día se tengan declaraciones ridículas sin que nosotros las tengamos que estudiar. Hermanos, nosotros debemos ser defensores de lo que la Escritura nos enseña. Pedro no se equivocó cuando nos dijo que debemos estar preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre, porque todo este mandamiento apuntaba a Cristo. Así que nosotros debemos tener muy claro lo que estamos diciendo. Muchos hoy de los que o a quienes se les enseña el día del Señor, y yo espero que aquí no ocurra eso. Bueno, pudo ocurrir, ¿sabe? Pudo ocurrir, pero que ya no esté pasando, porque hay una parte de creyentes que cuando se les habla del día del Señor es como si se les infligiera un daño terrible sobre su alma. Es que cuando reciben esa exhortación del día del Señor es algo tan doloroso. Hablan de la observancia del día del Señor como si fuera un yugo tan insoportable y pesado, como si se tratara de la circuncisión, de los lavamientos y las purificaciones de la ley ceremonial. O sea, cumplir el día del Señor, o sea, mejor preferimos una operación de corazón abierto a que tengamos que cumplir el día del Señor. Bueno, ¿y por qué tanto dolor, hermano? Porque entiendo que muchas veces nosotros pensamos que el día del Señor, igual todo el día en la iglesia. Y entonces nuestro descansito, el parquecito, porque a veces ni teníamos dinero, pero nos íbamos al parque a ver comer paletas, ¿cierto? Aunque sea, pero decíamos, ese es el día de nuestro descanso. Hermanos, pero ahora que conocemos el día del Señor y que se nos ha enseñado aquí, muchos pueden creer, hermanos, que si yo no voy a la iglesia, si no estoy en el día del Señor en la iglesia, ya no es el pastor, sino los pastores. Se nos van a venir encima. ¿Y qué decir de todos esos miembros ahí que están mirándolo a uno?
Hermanos, ¿es así el día del Señor tan doloroso? ¿Es la manera como nosotros lo debemos cumplir? Pero recordemos, hermanos, que el día del Señor es un mandato misericordioso de Dios para beneficio común de la humanidad. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo con relación a esto. Marcos 2:27. El Señor les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hermanos, este mandamiento se dio para el bien de todas las clases, tanto para el rico como para el pobre, para el culto y para el que no lo es, para todas las razas y nacionalidades. Es para el laico como para el ministro. No es un yugo, sino es una bendición. No es una carga, sino es la misericordia de Dios para el hombre. No es un requisito duro y fastidioso, sino un gran beneficio público. No es una ordenanza que el hombre haya de tomar por fe sin saber por qué la utiliza. Es una ordenanza que lleva su propia recompensa. Es buena para el cuerpo, es buena para la mente del hombre, es buena para las naciones. Sobre todo, es buena para el alma. Es buena para el alma. Y eso era lo que nosotros, o eso es lo que nosotros debemos entender, que es buena para nuestra alma. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esta es una preparación para lo que viviremos allá, en el descanso eterno. En el descanso eterno. Hermanos, si usted no quiere descansar hoy aquí, si usted no quiere aunarse al cumplimiento de este mandamiento hoy día, entonces, hermano, ¿qué espera hacer allá? ¿Para qué anhelar allá si no quiere hacerlo aquí? Entrenémonos hoy aquí y comencemos nuestra vida de piedad aquí, para que cuando lleguemos allá, hermano, vayamos tranquilos, reposados, ahora sí, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Así que para ver sus propósitos es necesario advertir las palabras que introducen estos, en los mandamientos. Todos los mandamientos. El Señor dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los mandamientos fueron dados en un contexto de liberación. Ya hemos visto que el día de reposo fue inaugurado en la creación por ser un día conmemorativo de la creación, por ser un día de descanso y de adoración, por ser un símbolo del descanso eterno. Así que veamos nuestro primer propósito. Veré 4, así que voy a pasar muy rápido, como hasta las 12 creo que tengo oportunidad. El día de reposo, en nuestro primer punto, o sea, del 2 el primero, el día de reposo tiene el propósito de la liberación. Pero con los mandamientos vino otro propósito, y es no solo ser liberados, sino honrar a Dios en la liberación que tenemos. Esto se dice específicamente sobre el día de descanso. Deuteronomio 5, versículo 15. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado, ¿qué? Que guardes el día de reposo. Se suponía que los judíos del Antiguo Testamento debían añadir este aspecto del día de reposo a conmemorar y proclamar que fueron redimidos de Egipto. Desde que Cristo vino al mundo, nosotros nos enfocamos en esa liberación tan gloriosa que el Señor nos dio en el Calvario. Por tanto, el día de reposo cristiano también tiene este propósito, el de ser un día para la adoración y proclamación de Cristo como nuestro libertador. Y a Él sea la gloria, porque Él nos liberó de esto. Y esto
nosotros lo sabemos hoy, en nuestro día de reposo. Mire, si Dios no nos hubiera, si el Señor Jesucristo no nos hubiera liberado del pecado, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Cuál sería nuestra condición hoy? ¿De gozo, tranquilidad, paz? ¿Durmiendo hasta las 2 de la tarde y desayunando a las 3, hermanos? ¿Sería ese un buen descanso? Mire, hermanos, puede ser que el cuerpecito diga sí, eso está bien, pero ¿hacia dónde va el alma de aquellas personas? ¿Hacia dónde va? Díganme ustedes, que yo me olvidé de eso. ¿Hacia dónde irán? Al mismo infierno, a la condenación eterna. Hermanos, no se trata de darle descansito a este cuerpo por horas y horas. Yo no sé, hermano, pero yo no sé si usted ha hecho este ejercicio, pero entre más usted duerme, más sueño le va a dar, ¿sí o no? Más pereza va a tener. Entonces, creo que eso no es un descanso. Creo que eso es más bien una esclavitud, hermano, saber que ya el cuerpecito no quiere levantarse a hacer nada. Entre más duerme, más quiere dormir. Pero recordemos esto, hermano. Esto es un día para la adoración al Señor, para proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, el día de reposo es bueno para el cuerpo del hombre. Mire, todos nosotros necesitamos un día de descanso. El Señor Jesucristo advirtió a aquellos que viven en afanes y sin cuidado. El Señor dijo en Lucas 12, 22 y 23. Dijo el Señor luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Sobre este tema, el Señor Jesucristo estaba diciendo trabajan, desean, se afanan y ¿qué del descanso? Hermanos, en cualquiera de esos casos, la medicina, los doctores están de acuerdo que el cuerpo humano, así como necesita trabajar, el cuerpo humano también necesita descansar. Necesita descansar. El cuerpo fue el más lindo diseño que Dios hizo. Y lo hizo para soportar jornadas y esfuerzos realmente importantes. Pero llega el momento en que ese diseño tan hermoso, tan precioso de Dios, necesita descansar porque no va a soportar toda la carga de trabajo a lo que lo llevamos. Nuestro cuerpo necesita descansar. Muchos hombres fuertes y aguerridos en sus labores, y labores que demandan un consumo de energía muy importante y un esfuerzo terrible, han llegado a la conclusión que es bueno trabajar y que es bueno luchar por una ganancia, pero que esto no serviría si con tanto atrevimiento no se pueden sostener vivos. ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué matarse trabajando si después no pueden disfrutar de lo que están haciendo? Muchos llegaron a la conclusión que hay que descansar un día. Un séptimo día hay que descansar. Pero no solo ellos. En todos los contextos en donde haya trabajo, el cuerpo se resiente tan frecuentemente que es vital el descanso. Muy seguramente, hermanos, en todos nuestros trabajos y quehaceres, muchas veces el cuerpo nos ha dicho: acuérdate del día de reposo. Acuérdate. 3. El día de reposo es bueno para el descanso de la mente. Al igual que los otros miembros del cuerpo, la mente también necesita descanso, pues ella no puede aguantar tanta tensión a la que se ve sometida.
pues muchas veces su trabajo es ininterrumpido. Estamos a toda hora pensando, haciendo con la cabeza de más, hermano, y no se le dan momentos para recuperarse. Y si no se le da momentos para recuperarse, se va a terminar en grandes problemas. Hoy el mundo dice que el S4 es el problema. Ya es como S4, ¿cierto? Porque la gente piensa tanto y hace tanto, hermano, que terminan enloquecidos por lo que están haciendo. ¿No es verdad, hermanos? Muchas gentes le dan, ahí sí, los jóvenes a veces tienen una manera muy coloquial de hablar. Y cuando uno está pensando y haciendo las cosas, le dicen, mire, no le dé tanta mente a eso. ¿No le han dicho por ahí así? Bueno, es que ellos no la quieren utilizar, algunos, perdón con los que hay aquí, algunos. No quieren utilizar eso. Bueno, hermanos, la mente necesita descanso. Por tanto, es un deber de todos y cada uno de nosotros llevar a nuestra cabeza a ese descanso. Bueno, vienen unos días de preparación para la iglesia en el mes que viene. Y dentro de estos, un tema que vamos a tratar, y que pues obviamente yo voy a hablar de ese, se llama sobre la meditación. Es momento de darle descanso a la mente y entrar en esas dimensiones donde el Señor está presente, donde su palabra está presente y donde todas esas cosas que nos afanan, de las que conocemos, deben tener su lugar. Pero hay un momento en que tenemos que tener un debido cuidado y descanso. Así que hay que tener en cuenta el día de reposo. Y el 4, el día de reposo le hace bien al alma del hombre. Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. El alma tiene sus necesidades tanto como la mente y el cuerpo. Pregunto, hermanos, ¿nuestra alma tiene necesidades? Hermano, muchísimas. Nuestra alma se encuentra en medio de un mundo convulsionado. ¿Lo sabía usted? En un mundo donde el bullicio, los afanes, el caos está presente. Así que a nuestra alma hay que atenderla adecuadamente. Ella, nuestra alma, necesita un día de cuidado, un día de reposo. He aquí el día donde nuestra alma viene a reposar. Este es el día donde nosotros podemos estar tan tranquilos. A ver, hago un momento de silencio. Qué delicia, ¿no les parece, hermano? Donde podemos tomar las escrituras, podemos arrinconarnos por allí a orar. Ay, hermanos, nuestra alma necesita momentos así. Y qué hermoso cuando Dios lo proporcionó. ¿Cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a ver el estado de nuestra alma? ¿Cuánto tiempo decimos, a ver, alma, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es que me lleva o cómo es que la llevo? ¿Cómo estamos trabajando aquí? Hermanos, hay que darle importancia al descanso de nuestra mente y cuerpo, pero indudablemente hay que darle cuidado a nuestra alma. Ella está muy descuidada. La metemos en pecados, la metemos en afanes, la llevamos de allá para acá y de acá para aquí, y en fin, hermanos, o sea, nuestra alma está en ese torbellino. Necesita un tiempo regular para ser examinada. Hablemos con nuestra alma, examinémosla. Nosotros cuando hacemos la introducción de los cultos, le estamos diciendo a usted, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, este es el momento del descanso. Hermanos, si se le quita al alma el día de reposo, pronto quedará en nada.
pronto. Ya no habrá, esto es por regla general, es una escalera que conduce de ningún día de reposo a ningún Dios. Y para terminar por hoy, muchos dicen por ahí que la religión no consiste en guardar días y épocas. Puede ser cierto esto, pero hace falta algo más que la observancia del día de reposo para salvar nuestras almas. Hermano, el día de reposo no salva nuestras almas. ¿Quién salva aquí, hermanos? Cristo. Pero lo que nosotros debemos saber, hermanos, es que a muchas personas de esas que nos señalan, están metidos en grupos religiosos y no sé qué, que no les enseñan, no le dan la importancia de lo que es el día de reposo. No saben, hermanos, para algunos los días de reposo son todos. Los días de descanso son todos. Y argumentan, es que todos los días son santos. Pues para el verdadero cristiano, nosotros vamos a desaprobar eso. Porque Dios santificó solo un día. Dios santificó solo un día. Y para reposarlo y vivirlo como el Señor nos dice que lo debemos hacer. ¿Podemos hacerlo los otros días, hermanos? Pregunto, ¿podemos hacerlo los otros días? Mire que las amas de casa, el chicharrón se va a quemar, la ropa está sin lavar, tal, y nosotros, mire la tuerca, vea el bombillo, vea la cosa, el carro, hermanos, ¿creen ustedes que este es día de reposo para nuestra alma y que todos los días son iguales a este? No, hermanos. Nuestro día de reposo es una de las más ricas posesiones que el Señor nos dio. Es bueno para nuestros cuerpos, ya lo dijimos, para nuestras almas. De Él se puede decir verdaderamente las famosas palabras que el día de reposo es la defensa más barata de una nación. Oremos.